Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Buenas noches, nos vemos en otro programa de Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito. Voy a saludar a mis compañeras de la mesa. Hola Belén, ¿qué tal? Hola Victoria, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo muy te trata bien. esta semana? Muy bien, por suerte la verdad Semana los números 2. están en su lugar, así que nada puede fallar. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo andás vos? Muy bien, ¿ustedes? Bien, la verdad por suerte todo muy bien y muy entusiasmada por el programa de hoy. Sí. Después de la entrevista que tuvimos con Francisco de Santibáñez y con los sucesos que continuaron después de nuestro programa, el retiro de Argentina de su candidatura, que al final definió una postura de abstención en el Banco Interamericano y finalmente la victoria de Claver Caroné con una gran aceptación. Es cierto que conseguimos, Argentina liderando esta postura, 16 votos positivos, que más o menos yo leí en un anuncio de la Cancillería, que es un 30 y pico % del porcentaje de los aportantes. Pero solo Estados Unidos tiene ese porcentaje. Entonces, bueno, en comparación, era fácil para los Estados Unidos ganar. Vimos también que la presidencia quedó en manos de un brasileño. Y bueno, América para los americanos fue el sábado, que también lo estuvimos discutiendo en el Tweet Week, si nos siguen por ahí. ¿Dónde pueden encontrar el Tweet Week para las actualizaciones que pasan en este mundo tan convulsionado en la semana? Nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, en Café Internacional y en Facebook, en Café Internacional CEIEP, porque este es el programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos. Antes de seguir con todo lo que tenemos para el día de hoy, me gustaría también saludar a nuestra productora, Victoria Thompson, que estuvo no solo consiguiendo los invitados y trabajando, sino con muchas buenas ideas. Ya lo van a ver, que en el On Demand estuvimos trabajando en base a algunas de sus recomendaciones. Y también quiero saludar a la gente que está acá laburando a dos manos con el equipo técnico. Por una parte a Sebastián, a Sebas, que nos acompaña desde el primer día, que nos ayuda con las cámaras, con la edición, con todo el resto que Todo sigue. el backstage, todo el detrás de escena. Que sigue y que a veces es tan importante o más que lo que nosotros estamos haciendo acá robando cámara. A la gente de conclusión también, que nosotros omitimos por ahí programa, pero la conclusión que siempre cede el espacio. Sí, por supuesto. Estamos más que cómodas, esperemos que no nos echen. Ni la pandemia nos echó, así que... Y también voy a saludar a Sofía King, que es una de las chicas que se está sumando al equipo técnico, arriba las mujeres, así que bueno, un saludo también para ella. Bien, hoy tenemos dos ejes grandes del programa, diría yo. Una parte histórica, que es la que vamos a trabajar tanto en el On Demand como con la entrevista que vamos a hacer a un periodista internacional de acá, de la zona, la verdad, con un gran renombre. Cuando uno empieza a buscar toda la información de Pablo Bilski, la verdad, se sorprende positivamente. Es una persona que habla 5 idiomas, que visitó alrededor de 54 países, fue corresponsal de guerra. Así que bueno, con él vamos a estar trabajando un poco del aniversario que se cumplió hace unos días, el 11 de septiembre, de los 47 años del derrocamiento de Salvador Allende. Así que bueno, veremos un poco qué es lo que podemos recuperar, qué es lo que la historia tiene para decir sobre este suceso que marcó un hito, yo me atrevo a decir, en la historia mundial. Y después, por otra parte, tenemos, como siempre, nuestro variado mix internacional, donde tenemos de todo. Como siempre, Un poco de todo. Como siempre también hay de todo. Así que bueno, ya sin más preámbulos, habiendo dicho las redes, habiendo hecho los saludos pertinentes, nos vamos a un cortecito muy breve y ya seguimos con más Café Internacional.
Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Hola Pablo, ¿qué tal? Victoria Musto te habla de Café Internacional, ¿cómo estás? Hola Victoria, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, gracias a vos por hacerte el tiempo y por la buena predisposición para estar hoy con nosotras charlando. No, es un gusto charlar con ustedes. Bueno, te queríamos charlar, queríamos comunicarnos con vos para que podamos pensar un poco a raíz del aniversario que se cumplió el 11 de septiembre de los 47 años del derrocamiento de Salvador Allende. Un poco lo que teníamos ganas de discutir era esta diferencia entre lo que significó la vía chilena al socialismo frente a la vía cubana, al mismo modelo de gobierno. En este sentido, ¿qué impacto te parece que tuvo la llegada de Salvador Allende en la historia latinoamericana? Bueno, fue un impacto muy grande porque vos, como bien decís, fue la primera vez que se llegó al socialismo y con un programa de gobierno tan profundamente revolucionario en muchos sentidos, por la vía de las elecciones, ¿no? Por la vía no solo pacífica, sino con el modelo electoral burgués, ¿no? Claro. Con un modelo electoral que no solo no está hecho para eso, sino que está hecho justamente para lo contrario, ¿no? Y bueno, se logró, pero también en ese mismo modelo están los límites, ¿no? que tuvo Salvador Allende, los problemas que tuvo y el final también de Salvador Allende tuvo que ver con algo que en principio hoy nadie puede negar, que es un logro del pueblo chileno, una acumulación política del pueblo chileno, de las mujeres y de los hombres de Chile, de una muestra de unidad que es fundamental. Me parece que queda como ejemplo. Sí, como antecedente. Sí, como antecedente y como un ejemplo a seguir, que solamente con la unidad de las fuerzas populares y teniendo en el horizonte 1, 2, 3, las que se puedan, digamos, coincidencias, es la única forma de construir lo que Gramsci llamaría un bloque histórico. Tal cual. Para vencer a la derecha. Es la única forma. Hay que resignar ciertas diferencias internas. Todas las partes tienen que ceder algo, pero en pro de un objetivo que es claro, que sería vencer a la derecha, poder aplicar un programa socialista, o sea, poner eso por encima de cualquier otra diferencia. Hay que hacer un proceso de acumulación de poder para lograr justamente una correlación diferente. Es la única manera y me parece que eso como ejemplo sigue todavía hoy siendo válido, aún más válido quizás con el tiempo. Con el tiempo va ganando como más valor, ¿no? Ese ejemplo. Vos sabés que también en esto que vos decías, yo pensaba el peso que tuvo los Estados Unidos a través de la CIA en el derrocamiento de Salvador Allende. ¿Cómo ves el rol de los Estados Unidos en la política chilena actual?
Bueno, Estados Unidos lo espiaba a Salvador Allende desde que participó en una asamblea universitaria cuando era estudiante de medicina, ¿no? Sí. Fíjate que hay que sí, persistente el seguimiento. Hay que reconocerles méritos a nuestros adversarios y o enemigos, ¿no? Porque como vieron, ¿no? Desde Pichoncito, que ahí había un peligro. A partir de ese momento, y después en el golpe, obviamente, nunca fue tan desembosado. Después podríamos hablar del golpe, si querés, pero nunca fue tan desembosada la participación de Estados Unidos en un golpe, ¿no? A través de la prensa también, ¿no? Y sí. También digo, la actualidad que tiene eso, ¿no? El dueño del Mercurio, Edward, yendo a pedirle a Estados Unidos que dé el golpe y a recibir dinero y a empezar toda una campaña, ¿no? Y creo que fue Kissinger o quien estaba... Sí, Nixon y Kissinger, tal cual. Nixon y Kissinger que dijeron, yo quiero, con estas palabras, ¿no? Quiero de sacarme encima a ese hijo de puta, si no lo soportaban, no soportaban más las políticas independientes, obviamente, del designio de Estados Unidos, de Salvador Allende, ¿no? Como hace poco se pudo escuchar y ver en el Congreso estadounidense decir, no lo queremos más a Evo Morales, ¿no? Sí. Igual, las mismas palabras, por eso volvió la doctrina Monroe, y ahora nunca se fue, digamos, pero ahora lo dicen porque está Trump y todo se puede decir sin ninguna vergüenza ni corrección política. Desde ese momento, así contesto tu pregunta, la influencia de Estados Unidos en Chile ha sido muy, muy grande en muchos planos, pero sobre todo en el plano cultural. En el plano cultural, digo, la cultura, la mentalidad, la visión del mundo, de naturalizar y hasta alentar las grandes diferencias sociales, pensar el mercado como que lo maneja todo, pensar que la salud, la educación no es un derecho, sino que es algo que debe pagarse y que lo puede pagar bien, y el que no lo puede pagar que se quede sin educación o sin salud y que se muera. Digo, ese modelo tan estadounidense, tan propio de Estados Unidos, cuán profundamente caló dentro de buena parte de las chilenas y los chilenos, además de la influencia directa de la embajada, de las presiones, de los planes económicos y de lo que ya sabemos, ¿no? Pero realmente caló ese modelo y ese mito que se cayó recién el año pasado. Mira, vos sabés que estás abriendo un montón de puertas a preguntas que yo tenía pensada hacerte. Voy a ir por parte para no apabullarte. Por una parte, hablando ya de justamente de todo esto que te quería consultar, me gustó mucho lo que dijiste sobre, digamos, las estrategias del adversario, desde el sentido de la derecha, la utilización de la cultura, que Alan García hace bastante que lo viene señalando, sobre todo las fundaciones, el trabajo a través de la sociedad civil, pero además vos hace poco, si mal no recuerdo, en unos artículos, hablabas de fake news y de proscripción, como mencionabas de Evo Morales. ¿Podrías caracterizar un poquito más estas estrategias de la derecha? Bueno, sí. Las fake news siempre existieron, o sea, desde el Imperio Romano, ya antes, digo, ¿no? Desde que existe la política y la propaganda política, existe la mentira y la manipulación política. ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que utiliza la derecha junto con la proscripción?
bueno, la velocidad a la que corren estas fake news, y siempre que se habla de medios, vos vas a ver que se puede hablar un montón, y vas a escuchar a la ONU y a la Unión Europea, que hablan de medios y que no saben qué hacer con las fake news, pero ¿sabes qué les falta hablar? ¿De qué les falta hablar? De la propiedad de los medios. Mala palabra para alguna gente, ¿no? Claro. Un tema sensible. Claro, de la propiedad de los medios, porque el problema es la concentración. Entonces, volviendo a tu pregunta, con medios concentrados al servicio de los poderes fácticos, con un país, bueno, el nuestro es, desgraciadamente, es un modelo del horror, ¿no?, en cuanto a la concentración, con 2 o 3 medios que tienen una influencia enorme, Tal y cual. después miles de medios como el que trabajan ustedes, como el que trabajo yo, medios cooperativos, medios en manos de trabajadores, medios que son de gremios, de sindicatos, de movimientos sociales. Somos miles, somos más que ellos en cantidad, ¿sí? Pero el poder de influencia, el impacto que tienen los medios hegemónicos concentrados es devastador, ¿no? Es devastador, y el uso de la mentira, que digo que no es nuevo, lo que sí es nuevo, la potencialidad. Exactamente, la forma de circulación de la mentira, el impacto de la mentira, y que lo hace imparable, o sea, además de la función que tienen las redes sociales en este sentido, y además el terreno de la mentira se prepara con otra cuestión que es fundamental para la derecha, es el odio y la estigmatización. Y ahí te respondo con el tema de la proscripción. ¿Cómo se logra proscribir a todos aquellos rivales políticos, a todas aquellas dirigentes, candidatas o candidatos que pertenezcan a movimientos que no respondan, para ser concreto a la realidad de hoy, que no respondan a las directivas de Washington, ¿no? Que no acepten ser el patio trasero, que no acepten entregar los recursos, que no acepten... Sí, con alguna política social. Una amplia gama, va desde una revolución muy profunda como la que hizo Evo Morales, a gobiernos que pueden ser reformistas, o como vos bien decís, alguna conquista social, algún gobierno que le ponga algún límite al mercado y que diga no, además hay derechos, somos ciudadanos y ciudadanas de derecho, no somos simples consumidores. Entonces, a esa amplia gama de distintas formas, muy distintas, digo, vamos de mínimas reformas a una revolución profunda. Es muy amplia esa gama, pero no es lo que quiere la embajada, no es lo que quiere Washington, no es el modelo del patio trasero que quiere el imperio. Entonces, con las mentiras, los servicios de inteligencia, hay todo un entramado muy profundo: mentiras, servicios de inteligencia, medios poderosísimos que están sistema judicial también para ellos, el sistema judicial, o con una parte nomás del sistema judicial ya es suficiente. ¿Qué se logra con eso? La demonización de determinadas dirigentes que puedan representar un peligro al status quo, ¿no? Entonces, bueno, el tema da para hablar mucho, es más profundo, o sea, hay un ataque contra el pensamiento, hay una simplificación. Vos fijate que las frases y los eslóganes de la derecha son muy, muy simples, ¿no?
porque ahí se ve la ideología. La derecha tiene una mirada muy despectiva, aunque no lo va a decir, lo hace directamente, ¿no? Pero cuando uno analiza un discurso, no solamente tiene que analizar los contenidos del discurso, que también obviamente allí está la buena parte de la ideología del discurso, pero otra buena parte de la ideología del discurso es de qué manera yo me dirijo al otro, cómo yo veo al otro, cómo yo imagino las posibilidades de entender al receptor. O sea, yo te puedo mentir, pero lo puedo hacer mediante una mentira más elaborada, o lo puedo hacer mediante una mentira que vos vas a decir, además de ser mentira, me está tomando de... Claro, el pelo. Claro, me está tomando el pelo. Hay una subestimación y hay un ataque frontal, explícito, porque durante el gobierno de Macri hubo funcionarios que lo dijeron, del pensamiento, ¿no? Entonces, simplificar las cosas, esto parte de la pregunta de la demonización. Es sencillo, porque la demonización, además de ser falso, además de partir de hechos falsos, inventados, de causas inventadas, de la intervención de la embajada, más los espías locales, además de eso, que ya es terrible, además de eso, simplifica la realidad. Cuando éramos chicos nos decían, nuestros padres, o algunos padres nos decían, bueno, portate bien porque va a venir el cuco y te va a comer, ¿viste? El hombre de la bolsa. O sea, a ese nivel de simplicidad, y lo peor que se puede hacer es simplificar la realidad, ¿no? Claro. Por eso desde los que estamos desde este lado tenemos que pelear, entre otras cosas, tenemos 10.000 frentes abiertos. Pablo, perdón que te corte, sí. Pero te habla Belén, primero te cambio la voz. ¿Cómo estás, Belén? Bien, le robo un segundito a Vicky. Y vos sabés que me quedó la primera parte de justamente esto de los medios, la prensa y demás. Me resonó mucho el hecho de que vos, dentro de lo que es el trabajo de corresponsal y demás, tuviste la posibilidad de trabajar en la Franja de Gaza. Y esto de, bueno, sí, de que el relato lo cuenta siempre uno desde una posición más en pro o más en contra de ciertas posturas. Y bueno, preguntarte a vos, que tenés una mirada por ahí tan amplia, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que vos pudiste ver? En sí, ¿qué te transmitió esa vivencia en particular? Fue una experiencia, desde el punto de vista profesional y humano, muy importante y enganchado. Es muy buena tu pregunta, porque ahí hay una gran, digamos, la formación del Estado de Israel, la historia del Estado de Israel y de la relación con la Franja de Gaza, está basada en una cantidad de mentiras, pero una cantidad de mentiras que no resiste el menor análisis. Y yo antes de viajar, obviamente, me informé, y mucho más allá de que venía siguiendo el tema, pero me informé a nivel de grandes académicos israelíes, claro, ¿sí? Porque yo tengo sangre judía, ¿no? Pero igual me van a decir antisemita, diga lo que diga. Ya el hecho de que estamos tocando este tema, para los sionistas somos antisemitas, exacto, chicas, así que Belén, Victoria, ya saben que desde hoy tenemos el mote. Yo tengo sangre judía, mis ancestros murieron en Auschwitz, no importa. Pero si vos nombrás el Estado de Israel de una forma crítica, ya pasás a ser antisemita, digo. Yo me informé con historiadores, sobre todo Ilian Papé, muy recomendable, Ilian Papé, historiadores judíos, israelíes, que vivieron en el Estado de Israel mientras pudieron, y Ilian Papé ya se cansó de las amenazas ¿por qué? Por decir la verdad, por investigar la verdad,
porque los hay, y muchos judíos que no están a favor de lo que hace Israel. Hay asociaciones, ya me voy a acordar, hay una asociación que tiene una página en internet, romper con el breaking the silence, rompiendo con el silencio, breaking the silence. Entonces uno le tiene que preguntar, ¿por qué hay tantos ex militares, ex generales, tipos que han bombardeado la Franja de Gaza, tipos que han peleado en la guerra de los 6 días, por ejemplo, que ahora están o presos o fuera de Israel, o un día dijeron basta? Claro, eso genera signos de alarma. Breaking the silence sale de las propias Fuerzas Armadas de Israel, ¿no? Se llaman fuerzas de autodefensa, de defensa. Te hago una pregunta, Pablo, en esto de lo que ata y de, digamos, sociedades encorsetadas, ¿te parece que, volviendo de nuevo, pobre, te estamos llevando de una latitud a otra, pero volviendo a la sociedad... Bien, no puedo, con las ganas de viajar que tengo, chicas, por favor, por lo menos... Estamos todos iguales. Volviendo un poquito a lo que veníamos hablando de Chile y de cara al próximo referéndum que se va a hacer el 25 de octubre. Esa constitución pinochetista, el gran legado, digamos, en términos de cómo encorsetó a la sociedad chilena económica y políticamente, ¿te parece que tiene posibilidades la reforma? Bueno, mira, vos decís bien, y es correcto el nombre, es la Constitución pinochetista de 1980, pero es más grave, o sea, ya te estoy contestando que tiene pocas posibilidades. ¿Por qué? Porque es más grave, porque esa Constitución de 1980 se le hicieron 20 reformas a la Constitución de Pinochet, se le hicieron 20 reformas. La más importante fue la de 2015 y cambió algo, cambió para peor, ¿no? Cambió para peor. Entonces, por un lado, el pueblo quiere sacarse de encima cuando se cae este mito, ¿no? De que Chile es el país ordenado, el país perfecto, ¿viste? El país ejemplo de América Latina, según Estados Unidos. Claro, lo que contaban, incluso los turistas, seguramente han escuchado, una amiga, algún amigo, que o si es derecha ni hablar, pero si no tiene demasiada información en cuestiones políticas, claro, va por determinados lugares de Chile, no todas las cosas se ven, hay gente que no ven no ve pobreza, te va a contar que por ahí que vio pobreza en Cuba, pero no ve pobreza en Estados Unidos, y se le están escapando 40 millones de pobres. Digo, a ver, qué anteojeras que hay que tener, ¿no? ¿Qué selectividad? Los lentes ideológicos. Bueno, si puede cambiar, ojalá, ¿no? Yo no soy muy optimista. Esto, por un lado, es optimista que haya surgido de un hartazgo popular, de las movilizaciones del año pasado, de fines del año pasado, y de una iniciativa que surgió desde abajo, y que se va a hacer, además de todas las formas que se barajaban de cómo hacerla. Bueno, me parece interesante que se haga el plebiscito. Esa sería como la mirada más optimista y con un poquito de ingenuidad también, ¿no? De utopía, sí. Después, claro, después lo otro es, ya la constitución del pinochetismo del 80 era bien gatopardista, y ahí tenemos un término clave, era muy gatopardista, o sea, se cambian algunas y todas las otras reformas. Por eso te digo, 20 reformas se le hicieron a la original pinochetista, esas reformas que cambiemos algo para que no cambie nada, que es el gatopardismo. Sí. Ese es exactamente
el problema que puede tener también esta Constitución. Además que vos sabés bien que el plebiscito tiene dos preguntas. Una, cambiarla o no, y la otra es qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución. Así van a ser las preguntas. Una cosa es una convención mixta, que sería la mitad con miembros del actual Congreso y la mitad constituyente, y otra cosa, una convención constitucional, ya sea una asamblea formada por el 100% de constituyentes especialmente elegidos para eso, ¿no? Y también le sirve esto a Piñera, le viene sirviendo a Piñera, o sea, por un lado es un anhelo, un viejo anhelo del pueblo chileno, de las militantes y de los militantes chilenos que salieron a enfrentar la brutalidad de los carabineros, ¿no? Que fueron brutales como siempre. Ellos no se enteraron todavía de que ya se fue Pinochet, como la mayoría de las fuerzas de seguridad de América Latina, ¿no? El proceso de autonomización de las fuerzas de seguridad, ¿no? No es muy difícil democratizarlas, y más difícil la policía que el ejército, ¿eh? Sí. Fíjate la experiencia argentina, más difícil la policía que el ejército. Y Carabineros es entre lo policial y lo militar, ¿no? Digo, el pueblo que dio, que puso el cuerpo, que puso sus ojos, ¿no? Cuántos cientos de chilenos se quedaron por lo menos sin uno de sus ojos, chilenos y chilenas, ¿no? Eso fue uno de los últimos crímenes de esta fuerza nefasta que es Carabineros. O sea, esto surge de abajo, surge del pueblo que sale a poner el cuerpo, y como siempre a un precio altísimo, el costo de ver la realidad. Exactamente, y de denunciar y de pedir. Esto tiene un origen muy, muy legítimo. Ahora, Piñera, que es un empresario, el hombre, o sea, es el modelo, el millonario, ¿no? Que se hace cargo del Poder Ejecutivo, el hombre más rico de Chile, tiene también muchos rasgos cínicos y perversos, y él convoca este plebiscito con un grado de aceptación de su gestión ridículamente bajo, sí, ¿no? Se habla del 10, 11, 12, 13, 14%, ¿no? Sí, y mucho también, yo estaba leyendo que hay muchos fondos, por supuesto que no se saben de dónde, para la campaña, para la no reforma. Así que será, como vos bien decías, un anhelo, una reforma profunda más que una realidad. La verdad que claro, esperemos que no sea así, Pablo, pero te agradezco mucho. Que no sea así, pero la primera pregunta es, claro, ¿apruebo o rechazo? Imagínate claro, la que debe estar poniendo la CIA para que gane el rechazo, ¿no? Pero bueno, en nuestra compleja realidad latinoamericana, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Me quedó Perú por preguntarte, pero bueno, lo hablaremos en otra oportunidad. Y a mí me quedó cuando ustedes me hablaban de la vía pacífica al socialismo, ¿no? El consejo que le dio Fidel, ¿no? A Salvador Allende en una charla poco antes del golpe. Ustedes saben que con la última persona que habló Salvador Allende, antes de decir esas palabras que van a quedar para siempre, ¿no? En la historia de los pueblos, ¿no? Se despidió del comandante. Sí. Y Fidel le había dicho, o sea, todo bien con la vía pacífica al socialismo, pero los que vos tenés enfrente no son pacíficos. Tal cual, tal cual. Para tener en cuenta en nuestra realidad actual y pensar nuevas estrategias superadoras. Así esperemos. Esperemos. Bueno, Pablo, la verdad fue un placer. Bueno, como les comentaba, Pablo Bilski es profesor de la Universidad Nacional de Rosario, es periodista internacional, tiene muchos libros publicados. Vietnam, si mal no recuerdo, fue el último, ¿no es cierto? El último sí que no se pudo presentar en marzo se iba a presentar y bueno. Después cuando lo presentes volvés a venir al programa y charlamos y lo comentamos.
pero cuantas veces quieran, en serio, chicas, llamen, es un gusto, estoy a su disposición. Bueno, muchísimas Muchas gracias, gracias, Pablo. Pablo. Un saludo A grande. A ustedes, un Adiós. saludo. Bueno, pasó entonces por Café Internacional, Pablo Oblinsky, la verdad, habló de todo. De todo, muy completo. De todo. Tuvimos desde Medio Oriente, Mucho análisis, América Latina. mucho análisis, y cuando hay mucho mucho análisis. Se estira. El tiempo vuela. Y la pasión, cuando Sí. la gente tiene pasión, te va llevando y bueno. Tal cual. Bueno, nos vamos a un cortecito muy breve y ya seguimos con más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Volvemos entonces luego de la entrevista con Pablo Oblinsky con un bloque on demand que hoy voy a estar liderando yo. Distinto. Vamos a ver qué sale. Vemos que sale. Si Muy después- bien, muy bien. Si después vemos que mejor me quedo con las preguntas antes Pero que con no. la exposición, Hay que animarse. el Todas pasamos por el on demand. claro, Hay el que público animarse. ya no lo dirá. ¿Cómo nos va a decir el público? Comentando, dándonos me gusta, compartiendo en nuestras redes sociales, que se las repito, nos pueden encontrar en Twitter en Café Radio FM, en Instagram en Café Internacional y en Facebook en Café Internacional CIEP. Bueno, les voy a contar un poco lo que traigo para recomendar hoy. A diferencia de lo que vienen haciendo las chicas, voy a traer una canción. Bien. Traje, no voy a traer nada. Sí. Hoy. Bien. Hoy traigo una canción para ustedes. Pero tengo muchas ideas. Así que bueno, ver, vamos a poco. vamos a ver cómo ordenamos todo este conjunto de ideas. Antes de hablar de la canción, me gustaría comentarles un poco el álbum del cual esa canción forma parte. Porque más o menos a los que les gusta la música y que conocen, consideran que es muy difícil que uno evalúe una canción por sí sola si no puede ver la obra completa Claro. que pensó el artista. En este sentido, la canción que yo traje hoy, a colación en relación con todo lo que venimos trabajando y la entrevista con Pablo, es una canción que se llama Violetas para Violeta, escrita por Joaquín Sabina, y que una de las versiones más conocidas es la que Sabina canta con Mercedes Sosa en un dueto que hacen para el álbum Cantora. Cantora es el último trabajo discográfico de Mercedes Sosa, donde ella, digamos, se da el gusto de cantar con toda la gente que quiere. Y casi, no, o sea, ella fallece muy pronto, luego de la producción del disco, digamos, podemos pensarlo como su despedida, como su último... Su broche de oro, podríamos como decir. tal cual como su broche de oro. Cantora tiene 2 tomos, tiene 2 volúmenes, son 2 CDs. ¿Qué la año obra estamos completa, hablando, 2009. Victoria? 2009. Ella a los meses fallece. Y se hace un DVD también del armado de casi como un documental. Grabaciones y demás Tal recuperadas cual. del disco. Tal cual, tal cual. Es de la productora es Sony y el Cantora 1 es el disco más vendido de la década. Con 320.000 copias, sí. Gana 2 Grammys Latino. Es uno de los pocos discos que ganan 2 Grammys por lo mismo. Y tiene la certificación de disco de platino. Esto es un poco para contarles Sí, el contexto. el contexto y además porque me interesa un poco contextualizar lo que fue Mercedes Sosa para la música latinoamericana. Por ahí, para los que no conocen o no siguen mucho el folclore, en realidad ella forma parte de un movimiento, impulsa un movimiento que se llama el Nuevo Cancionero, pero a raíz del Nuevo Cancionero nace lo que se llamó la Nueva Canción Latinoamericana. Y ahí hay muchos expositores. Dentro de Cantora es un gran resumen de la potencia de esa canción latinoamericana, porque ella
trabaja, no sé si ustedes saben, pero Mercedes Sosa no escribió sus canciones, es una gran intérprete. Entonces ella como que se da el placer de a toda esa gente que pudo nuclear en esta nueva canción latinoamericana reunirse y trabajar en conjunto. Bien, entonces como decía, reúne a todo este conjunto de músicos que representan la canción latinoamericana, y la gracia de la canción latinoamericana es que si bien son todas canciones de un alto compromiso social, va a decir Víctor Jara, son canciones de amor, digamos, claro. y de un amor más fuerte que el amor entre una pareja. Sí, el amor al compromiso, el amor al otro, en este otro con mayúscula. Por ejemplo, algunos de los temas que pueden encontrar en este disco de Cantora se llama Deja la vida volar, de Víctor Jara, un chileno bien interpelado tanto por el gobierno de Salvador Allende de manera positiva como después por la dictadura, que dice, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Otros de los temas, Desarma y Desangra, de Charly, que lo hacen juntos, y que si bien es una samba que escribe Charly, la musicalidad a partir de los violines genera momentos de tensión y de relajación que yo, la verdad, les recomiendo que lo escuchen bien fuerte para poder formar parte de eso tan terrible que está cantando. Otra de las cosas, Zona de Promesas, con Cerati. Bueno, La Masa para mí es un tema de Silvio Rodríguez, que es un cubano. Silvio, bueno, es un gran exponente dentro de la nueva canción latinoamericana, y La Masa es creer en esto que nos decía Pablo, digamos. Quiero ser utópico, creo en esta utopía. Si no creyera en los que luchan en la razón por lo que vivo, claro. Esa es la letra de La Masa. El aferrarse, digamos, a ese sueño, a la posibilidad de que... Y que en definitiva, digamos, en el proceso en el cual, ¿cuántas veces nosotras hemos visto, por ejemplo, en el tema de la legalización del aborto? Las grandes referentes son personas muy grandes ahora, digamos. Es cierto que a veces uno lucha por cuestiones que van a tener su impacto posteriormente. Años, a largo plazo. Bueno, creo que eso lo hace con Shakira también, que tiene todo el componente después, cada uno de la impronta que traen. Por supuesto. El Ángel de la Bicicleta, son temas que son hitos de la historia latinoamericana, hitos de la música latinoamericana. Entonces, si uno dice, bueno, no conozco nada de lo que es la nueva canción latinoamericana, escuchar Cantora es un resumen de 50 años de historia y de 50 años de impronta musical. Por ejemplo, otro tema es O Quisera, que es de Chico Buarque. El tema lo canta con Daniela Mercury. Entonces, hay hasta puede representar la diversidad lingüística. Claro. La verdad, el álbum es una joyita. Súper recomendable. Y además se llama Cantora. Y esto es importante porque ella misma, Mercedes, no se reconocía como una cantante. Porque retomaba palabras de Facundo Cabral que decía, cantante es el que puede, pero cantor es el que debe. Y ahí se retoman estos principios de la nueva canción latinoamericana. Claro. Habiendo dicho todo esto no es lo que quería decir. Por eso les digo que venía como con introducción y con muchas ideas. Una de las canciones que trabajan, y en esto es importante porque cuando uno habla de la nueva canción latinoamericana, Joan Manuel Serrat también forma parte del grupo. Entonces son vínculos iberoamericanos, podríamos pensar, de una corriente de pensamiento. Hispanoamericano, digamos. Tal cual, sí, sin dudas. Bueno, entonces por eso lo hace con Joaquín Sabina, y por eso elijo una letra de Joaquín Sabina en un contexto donde en realidad estamos hablando de una política bien latinoamericana. Y la elijo, la canción Violetas para Violeta, para trabajar hoy por dos grandes motivos. El primero es porque lo que hace Sabina es retomar una canción de Violeta Parra. Violeta Parra no vive la dictadura de Pinochet, en realidad ella estaba en el proceso de militancia del gobierno de Salvador Allende, pero se suicida. Entonces, no, la verdad muy, muy triste, porque, por ejemplo, uno de los temas que por ahí yo estoy segura que conocen de Violeta Parra es Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí. Y ella al año se suicida. Entonces, hay muchos que discuten, y ya me estoy yendo por las ramas, solo voy a decir esto porque puedo también, pero discuten que si bien la letra es una, digamos, positiva, la musicalidad ya tiene
algunos componentes Más melancólicos, más sombríos, tal cual. Con todo esto lo que les quiero decir es que hay una canción que hace Violeta Parra que se llama La Carta, que se descubre póstumamente luego de su muerte, por eso la publicación es del año 71, todo este compendio que, por ejemplo, otro de los temas que están ahí se llama... Bueno, ahora no me hace el nombre, pero Arauco tiene una pena. Arauco es una región de Chile. Bueno, Arauco tiene una pena, también figura en estas letras y en estas canciones que recuperan posteriormente a su muerte. La carta es, ella está en este momento en París y le cuentan que uno de sus hermanos había sido tomado preso. Lo que hace Sabina, maravillosamente, con todo, digamos, después hablemos de Sabina si quieren, pero en esto que es tan inteligente y que para mí es una artista tan importante, retoma la carta en rima y métrica y actualiza al contexto post-dictadura, o al contexto, digamos, post-golpe, más post-dictadura. Entonces, hagan lo que quieran con la música, porque yo no voy a venir acá a decir lo que hagan con el arte, pero primero hagan, y después, si quieren, Claro. lo que pueden hacer para poder complejizar, o para poder comprender un poco más el valor en términos técnicos, porque después cada uno le gusta lo que le gusta. Sí, por supuesto. Pero más allá de eso, pueden hacer una comparación de las dos canciones, de La Carta y de cómo Sabina, aparte, cuando yo digo rima, estoy hablando en términos bastante técnicos de la poesía. Si en una parte la palabra termina con cia, él la replica. Entonces es un trabajo manual, artesanal, de... No, es un placer. La verdad es un placer. Lo que le agrega Sabina en una segunda instancia a esta letra, que hacen con Mercedes Sosa, en esto que veníamos hablando de Cantor y por eso la introducción previa, es ir incluyéndole registros históricos de lo sucedido. Entonces, uno lo primero que tiene es una canción linda, que uno le dan ganas de escuchar. El disco de Cantora es placentero, porque a veces las canciones de protesta no son placenteras al oído. Son bastante digamos. violentas a veces. Claro, este disco es placentero. Se nota que Mercedes ya estaba en otro momento de su carrera Sí. y les permite hacer a ustedes un pantallazo y un resumen de lo que fueron estos grandes artistas que marcaron época y que entregaron la vida. Así como decía Pablo hace poco, que las últimas protestas en Chile, a muchos chilenos le costaron la visión, a esta gente le costó la vida, el exilio. Bueno, María Elena Walsh, cuando hablaba del exilio, ella decía, me muero si me quedo, pero me muero si me voy. Digamos, porque no es lo mismo de, ahora nosotros queremos viajar y todo, pero no es lo mismo cuando vos te exilian de tu país. Sí. Con todo esto que les venía diciendo y además de la importancia de la canción latinoamericana, que Salvador Allende mismo dijo, las revoluciones no serían revoluciones sin canciones, que lo podemos retrotraer, por ejemplo, a todas estas cosas que ahora pasan en las protestas, donde salen bailarinas, digamos, como el rol del arte tal cual. Con el reclamo o el pedido. Y más cuando es el arte que tiene esta impronta. Claro. Porque, digamos, el arte puede tener la impronta que uno quiera. Digamos, puede ser digamos, favorable al status quo o puede ser como Rupturista. como buscaba hacer esta gente. Algunas señas históricas que me gustaría explicar de la canción de Sabina, pero de nuevo les digo, relájense cuando la escuchan, digamos. Esto es solamente porque uno después se pone fanático. La canción arranca la página de los sucesos, el Mercurio y la Estafeta. Esos son los dos grandes periódicos que venía comentando Pablo, que tuvieron un rol central en el golpe de Allende. Y lo que me gustó es que sigue, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas confirman que sin besos se marchitan las violetas. Sí. Y ustedes van a escuchar que este sí, afirmativo, a mí me molestaba. Auditivamente, digamos, en esto que venimos hablando, de que además de ser profundo era lindo. De la delicadeza. Eso me terminé de entenderlo cuando escuché la canción de Violeta Parra, que comparte esta métrica. Bien, chismes y falsos profetas. Podemos retrabajar las ideas que venía hablando Pablo de la fake news y de la presencia eterna de la fake news.
Continúa, como siempre Sabina tiene un lenguaje complejo, en el sentido de que el vocabulario es muy amplio, retoma muchas cuestiones de la vida social chilena, como por ejemplo el chinchamali, es un fruto que está en la parte más sur de Chile y que hay una gran disputa para que no se comercialice con las grandes farmacéuticas. Nosotros en Bariloche también lo tenemos. Pero bueno, viola de chichipomelo, cacerolas del espanto. Y ahí, las cacerolas del espanto, la primer cacerolazo que podríamos decir en la historia reciente argentina, latinoamericana, fueron las marchas de las cacerolas vacías que se hicieron bajo el gobierno de Allende por las mujeres de la alta sociedad. Es raro porque uno pensaría que los cacerolazos los hacen la clase media. La clase media. Porque bueno, después las otras clases tienen otras maneras. Pero bueno, el Cacerolas del Espanto hace mención a ese momento que tiene como una primer gran prueba el gobierno de Allende del desabastecimiento. Y ahí es cuando hace una marca fuerte con la canción original, lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor: por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Y acá de nuevo, esto que veníamos hablando de cómo Víctor Jara hablaba de canciones de amor y de la presencia de la fraternidad en este movimiento. Continúa. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata. Esta frase hace mención a los Chicago Boys, que fueron quienes implantaron el modelo neoliberal social, económico en Chile. Entonces, bueno, hay que estar atento porque todo el tiempo está dando rasgos históricos que pueden pasar desapercibidos. Lo mismo, la cuequita de mi Chile, los listos de Washington. La cuequita, la cueca, nosotros también la tenemos en nuestro folclore nacional, pero es una, como yo dijera, la chacarera. Bueno, es una... Ay, mis amigas me van a matar. Pero no sé si es género la palabra técnica de la música, pero digamos, es una expresión musical muy típica chilena. Y sigue, en otra parte, los pobres no somos ricos, ni el cobre es más que la greda. Y todo eso refiere a las políticas de nacionalización del cobre. No sé si ustedes recuerdan, pero los lemas del Partido Comunista eran: nacionalizando el cobre dejaremos de ser pobres. Entonces trabaja con todos los recursos y con las políticas de nacionalización de la Unión Popular el gobierno de Salvador Allende. Y termina: la libertad cierra el pico, desde que hay toque de queda, pregúntale a los milicos qué hicieron en La Moneda. La Moneda es el Palacio Presidencial, sí, donde Salvador Allende, él dice... él no deja el poder, le avisan que lo van a bombardear, él dice: yo no puedo irme de acá, yo no puedo dejar al pueblo chileno en manos de esto. Y ahí hay una cuestión, digamos, una tensión entre los historiadores, donde no queda muy claro si él se suicida o si lo matan. Yo creo que no lo vamos a saber, porque esos archivos van a estar toda la vida clasificados, o no lo sabremos, al menos nuestra generación, pero la verdad yo no creo que se haya suicidado. Además de todo esto que tienen las dos canciones, hay momentos de reactualización bien claros. Por ejemplo, la canción de Violeta dice: habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las manos vacías. Y Sabina lo replica diciendo, esperen que lo estoy buscando también para poder leérselo bien, es difícil, uno la canta, pero cuando tiene que decir: habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía, cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Nosotros ahora vamos a mostrar una placa donde se ven cómo hay algunas donde retoma las temáticas y las reactualiza. En fin, báñense con este disco, disfrútenlo, porque este es uno de los temas. Este es uno de los temas. ¿Cuánto contenido? ¿Cuánto trasfondo? Sí. Que tiene esta, y que de nuevo, o sea, yo esto la verdad lo escuchaba en mi casa y era como, el bodrio de la Negra Sosa.
Y cuando uno crece y, digamos, y va queriendo hacer otras cosas en la vida... Fue por, digamos, arrancaste con estos gustos del folclore por el núcleo familiar, ¿ya venía de ahí o fue una No, la pasión verdad que- el folclore son las peñas, porque uno, a la gente que le gusta ir al boliche es porque nunca fue una peña de folclore. Pero bueno, digamos, no llegué al folclore por esto, pero Bien. digamos, porque además es que uno después, y además si te interesa la historia latinoamericana, acá se va contando. Digamos, yo podría dar una clase o una nota, digamos, uno puede estar muy chipeado. Sí, a muy nivel chipeado con la universitario, facultad. Pero digamos, uno podría explicar claramente las últimas medidas del gobierno de Salvador Allende y el inicio y mínimas proyecciones de la dictadura de Pinochet en base a esta canción. Claro. Entonces, bueno, uno lo puede, por eso les digo, el disco de Mercedes en general, lo mismo que escuchar a Violeta, digamos, volver a los 17. Violeta también, bueno, como les comentaba, Violeta se suicida, Mercedes Sosa muere a raíz del mal de Chagas, porque, no sé si ustedes saben, pero su origen es muy pobre, era muy humilde la casa donde ella venía. Pero bueno, Violeta hizo todo un recorrido académico de la música bien propia de Chile. Entonces hay muchos escritos, su trabajo es muy importante en términos de recuperación de por ejemplo, el charango, ahora que está tan de moda. Violeta Parra escribe Volver a los 17 con un charango, en un momento donde no se hacía y donde no estaba contemplado, digamos. Así que, bueno, no sé, hay mucho. Uno cuando después, para mí este disco lo que tuvo es que no tienen que imaginar la música que nos hacían bailar en los actos de la primaria. Por supuesto. Es otra Mercedes Sosa, qué sé yo, por ejemplo, hay un tema que hacen Un niño en la calle, ese tema que está retrillado, pero bueno, también sale, a mí me parece que se populariza a partir de este disco, y lo canta con René de Calle 13, Claro. con Cordera hace El ángel de la bicicleta, bueno, obviamente que termina con el himno nacional, con una gran orquesta folclórica, y obvio que uno ahí se pone un chiquito nacionalista, como que ahí se te pianta un lágrima. Sí. Pero bueno, el recorrido es latinoamericano, y a mí me parece que cuando uno, digamos, nosotros venimos de las elecciones del BID y de la fragmentación latinoamericana. Entonces, ¿qué otras estrategias en términos hegemónicos están pasando de correlación de fuerza que son imperceptibles y que sin duda tuvieron en nuestras realidades un peso muy fuerte? Violetas para Violeta fue mi recomendación. Cantora es el disco entero de Mercedes donde pueden ver toda su obra. No se lo pierdan. No, pero me parece muy interesante este nuevo mix, este nuevo on demand que trajiste hoy, porque a veces, digo, en la vorágine de la cotidianidad, del día a día, nos olvidamos que a veces la música también es uno de los principales medios de expresión. Y digo, y de canalización de emociones. Exactamente, y digamos, poder verdaderamente aprender el trasfondo que hay detrás de una canción, que tal vez uno la escucha y lo primero que dice, bueno, qué linda melodía, qué lindo suena, bueno, me gusta, me relaja o me sube el ánimo. Claro. Sí. Y nos escarba un poco más en el trasfondo. Claro, exactamente, digamos, conocer y entender que en realidad es como algo más mancomunado a nivel latinoamericano, que no se queda en un cantante o en dos. Hay un tema que creo que hace con Soledad, que ahora no me va a salir el nombre, porque es como tipo agua, tierra, sol, fuego, una cosa así, que dice, cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Y yo la verdad, yo de ahí quiero salir, tipo como nos decía Pablo, a la unión de fuerza, juntarme. Nosotros vivimos en un momento, y acá ya me pongo filosófica, ya divago, pero digo, vivimos en un momento muy individualista y la ruptura de los lazos sociales es frecuente y presente. Sentirte parte de la eternidad, digo, ojalá yo hubiera sido de la canción latinoamericana. Es que la música es muy emocional, es como vos decías también, Belu, ¿no? Es digamos, muy emocional y es el lugar en donde vos tal vez yo particularmente, que soy tal vez un poco más realista en ese sentido, claro, es donde tal vez uno se puede dejar llevar en esta utopía y en este sentimiento y en este decir, bueno, estas esperanzas hacia un futuro efectivamente de unión latinoamericana. Me parece como muy importante en ese sentido. Yo coincido totalmente con Natalia y
hago solamente un aporte en este sentido, y yo creo que justamente el arte lo que nos permite es eso, es saber que la realidad que hoy tenemos, que yo creo que todos somos muy críticos, es bastante nefasta, y te permite salir de ahí e imaginar un posible. La masa, un si yo mundo no creyera posible, en los que luchan. que es básicamente, Claro. digamos, el opio, por decir una forma del opio de los pueblos, bueno, es la fantasía de que pueda haber algo mejor, y lo canalizás en eso, en arte, en música, en una pintura. Sí. Eso Bueno, es lo mágico del arte. Veremos. Se vienen varios on demand con este fuerte contenido latinoamericano. Nos vamos a un corte muy breve y ya seguimos con más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, entonces ya después de haber trabajado con todo lo que estuvimos revisando de la historia chilena y del impacto en nuestra historia latinoamericana y en nuestra conformación, en la conformación de nuestra identidad, vamos ahora con un mix rápido por el resto del mundo. ¿Qué tenemos, chicas? Bueno, nos vamos un poco hacia el continente europeo. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Fue una semana muy turbulenta. Es más, dentro de lo que venía siendo la Unión Europea, de las buenas novedades que hubo con respecto a la post-pandemia, la recuperación económica, el acuerdo firmado, etcétera, etcétera, nos venimos a encontrar con que está un poco prendido fuego el escenario europeo. Bien. Para hacerlo concreto, vamos a ver que se vuelve un poco literal hacia el final del mix de Bien. noticias esto del fuego, pero básicamente tenemos varios frentes abiertos. Vamos a nombrar rápidamente 3, que son los que nos vienen a plantear o a hacer un poco repensar esta idea de si existe el sueño europeo. Yo lo adelanto y va a ser en realidad la idea redondear con esto, pero yo prefiero adelantarme y después que ya quede planteada la pregunta, de la panacea de la democracia, de la libertad y del liberalismo en todas sus expresiones. Entonces, bueno, realmente ese sueño europeo sigue siendo posible, más allá de lo que representa la Unión Europea como tal, como un bloque económico, político y demás. ¿Sigue siendo posible esta panacea? Bueno, ahí abro la pregunta y nos metemos de lleno con el primer tema que viene a romper un poquito la idea de Unión Europea, que justamente la postura que tuvo esta última semana Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, con respecto a lo que va a ser la situación particular aduanera y comercial de Irlanda del Norte. Que tenemos que recordar que dentro de lo que fue el Brexit, lo que se acordó fue que de facto seguía perteneciendo Irlanda del Norte a la zona aduanera común europea, pero legalmente pertenece a lo que sería el mercado interno de Gran Bretaña. Bien. ¿Cuál es el tema? Que en el caso de que esta división, digamos, aduanera persistiera post-Brexit, lo que se iba a negociar hacia el interior de lo que es la Unión Europea iba a ser una serie de tarifas para ciertos tipos de productos considerados sensibles. Pero ¿qué pasa? Acá el control de lo que iba a ser fronterizo entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur iba a traer tensiones. Entonces Boris Johnson, en una lectura muy rebuscada, en lo que viene a plantear es que justamente se estaba perdiendo o se estaba vulnerando el principio de integridad territorial de la isla de Gran Bretaña, de sus, básicamente, de sus vecinos, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Entonces, la lectura que él presentó a lo que fue el Parlamento, y esto se aprobó el martes, es decir, fue ayer, es la visión de que hay una intromisión en asuntos internos y la integridad territorial de Gran Bretaña por parte de la Unión Europea. Lo cual se contradice totalmente con el acuerdo firmado en enero con la Unión Europea, con la Comisión Europea. ¿Qué pasa? David Cameron, Theresa May, todos los opositores y todos los ex primeros ministros claro, que actualmente forman parte de
del ámbito parlamentario, salieron a decir que esto es una vulneración Total. explícita al derecho internacional público. Entonces, que si bien la situación está dada, está planteada, se tomaron, si no me equivoco, se tomó el proyecto casi por el 60% de los votos a favor, cuando en realidad no se iba a tomar el proyecto, ya tuvo un ok previo en lo que fue la decisión del Parlamento. Falta en la Cámara de los Comunes el visto final, pero viene a poner un poco en jaque. ¿Qué va a hacer la Unión Europea ante este No, aparte el recrudecimiento escenario del discurso, con la Unión Europea que hasta el año pasado, digamos, formaba parte y digamos que siempre el Reino Unido tuvo un rol clave en lo que es la Unión Europea, y con la salida y de cara al Brexit. Sí, yo la verdad no sé, o sea, yo no sé si tuvo un rol clave. Para mí, en realidad siempre en cuanto fue, a peso me refiero. En cuanto a peso sí, pero siempre fue una molestia la Unión Europea. Para la Unión Europea Gran Bretaña. Lo que yo recordaba es una de las investigadoras que trabaja este tema, Julieta Selikovic, que le mandamos un saludo, que siempre nos sigue. Ella volvió a poner en jaque el Pacta Sunt Servanda. Eso que nosotros trabajamos tanto en relaciones internacionales y sobre todo en derecho internacional público, de que los pactos están para cumplirse. Bueno, parece que no. O sea, parece que los pactos, algunos actores no los desean cumplir. Lo vimos en el Banco Interamericano de Desarrollo, lo vemos ahora en la Unión Europea y, digamos, ¿qué consecuencias puede traer que los pactos ya no estén para cumplirse? Porque si los acuerdos mínimos no están para cumplirse, genera un nivel de desconfianza y de incertidumbre en un sistema internacional marcado por la incertidumbre por la pandemia, que la verdad yo quiero congelar a Gran Bretaña, de explicarle a Boris Johnson, señor, usted ya vivió el coronavirus, ya estuvo a punto de morirse, casi la reina lo manda a tomar un tecito complicado. Por favor, sea un poco más prudente y no agregue incertidumbre. Por eso yo creo que siempre fue, o sea, era como, lo tenemos que tener, pero es molesto para nosotros. Igual somos conscientes que Boris Johnson es una vamos a decirlo en estos términos, personalidad muy particular. Un personaje, como también así lo es Trump, y hay toda una movida por detrás de esto, que seguramente la veremos venir en cualquier momento, algún endurecimiento más con las medidas contra los migrantes. Alguna estrategia de fondo debe haber. Exactamente, no va a ser solamente, digamos, este planteo aduanero. Ya que tocamos el tema de migrantes, nos vamos a ir para otro lado, vamos a ir con la situación, avancemos. Seguimos en Europa, no me voy tan lejos, nos vamos a Grecia, la isla de Lesbos. Dentro de lo que es el campo de refugiados más grande de Europa, tenemos el campo de Moria. ¿Qué pasó la semana pasada? Hubo un incendio masivo en lo que son las instalaciones, vamos a ponerle muchas comillas, porque la verdad que es más precario de lo que uno pensaría por ser el mayor campo de refugiados de Europa. Y se desató este fuego en muchas complicaciones, tanto en el contexto de la venida de refugiados post los principales brotes de pandemia, y segundo, la situación particular que se da básicamente de Turquía y la Unión Europea. Entonces, bueno, hubo muchos discursos encontrados, por suerte no se tuvieron que lamentar víctimas fatales, lo que sí vino a demostrar que a raíz, digamos, de una serie de políticas mal implementadas dentro de los campos de refugiados y de la postura europea con respecto a los refugiados, no había en el contexto de pandemia ni siquiera un control mínimo de higiene, seguridad, limpieza y demás. Entonces, cuando se conoce la noticia de que había alrededor de 35 personas infectadas, tenemos que recordar que el campo llega más o menos a una capacidad de 17.000 personas. Sí, tengo entendido que es uno de los centros más sobrepoblados y por ende el hacinamiento correspondiente Exactamente. Sumado a la pandemia, digo. Había un cálculo promedio que daba que por metro cuadrado había algo así como 120 personas, una cosa que es una locura, sí, imposible. Si uno lo tiene en cuenta. Comentarios de que un baño era usado por 80 personas distintas, un baño, un cubículo. Y bueno, en el medio de esta noticia de que se conocen... Lo más duro de todo esto es que imagínense que si esas condiciones son las mejores condiciones que esas personas pueden tener. Sí. O sea, porque si no estarían en sus casas. Es que justamente que cruda es la vida. Es que para justamente estas personas, que eso es bueno.
el tema viene por ahí. Está pensado, es lo que se viene a cuestionar, lo que cuestionan los europeos, digamos, un poco no tan escépticos con respecto a la migración, pero es que en realidad el sistema de refugiados, más que nada el que hay en Grecia, está planteado con esa idea, con que la persona llega, tiene una experiencia de terror horrible en lo que es un campo de refugiados, vuelve a Turquía y de Turquía lo deportan a su país de origen. Entonces es la puerta de entrada a... Es la puerta giratoria. Exactamente, la puerta de entrada supuestamente un paraíso cuando vos decís, si yo tengo que vivir en este ambiente, en este contexto, me conviene volverme a mi casa, lamentablemente. Y esa es la cuestión que venimos a plantear. Como una Unión Europea que tiene firmados tratados sobre refugiados que están vigentes y demás, aplica este tipo de políticas como es un cebo, básicamente. Tal cual. Así que bueno, la verdad que eso fue un poco choqueante porque sigue demostrando que hay puntos muy, muy sensibles que siguen estando abiertos al debate y que no se decide resolver nada. Y que lo que decíamos antes de las personalidades, que para mí ya no son personalidades, para mí ya son un claro estereotipo de un tipo, de un liderazgo muy peligroso. Sí, de un personaje político. Claro, particular. pero que a esta altura uno lo pensaba como islas, ¿no? Yo pensaba como un Boris Johnson, un Trump, y ahora cada vez se está transformando en la regla, en la manera de gobernar, que con los cuales no podés dialogar otras estrategias. Me parece a mí, ¿no es cierto? Otras estrategias de acercamiento a los refugiados, porque no están interesados en eso. Es una derecha que no está interesada en eso. Bueno, y para cerrar, bien breve, el último escenario es el de Bielorrusia, que tenemos que recordar, que ya venimos hablando, por eso no vamos a extendernos mucho tampoco, pero que las manifestaciones siguen. El sábado pasado hubo una manifestación que fue la Marcha de las Mujeres, donde las mujeres un grupo de mujeres, muy importante en números, alrededor de 50.000 mujeres, se movilizaron pidiendo la liberación de una de las opositoras, que bueno, básicamente viene a demostrar que el descontento desde el 9 de agosto, que fue la elección donde con un 80% de aprobación ganó Lukashenko, no se han apagado después de un mes y medio casi de protestas, y que a todo esto se reforzó con la reunión en Sochi de Putin y de el principal personaje bielorruso, donde la ayuda que planteó Putin es básicamente un fondo de ayuda con lo que es la deuda adquirida de Bielorrusia de 1.500 millones de dólares, y además todo un paquete, esto es muy, muy llamativo porque no está en todos lados, hubo que rebuscar un poquito para hallar esta información, todo un paquete de medidas culturales, energéticas y toda una especie, digamos, de contenido fuerte por parte de Rusia. Me extraña un poco, digamos, esto, porque lo que estábamos hablando, justamente, o al menos lo que veníamos trabajando con Nati en los mix, era que no se le hacía tanta crítica al sistema, digamos, a las medidas económicas, sino a la figura de Lukashenko. O sea, y esto para mí, salvo que, no sé, yo esté equivocada, ojalá, o sea, supongo que mi visión estratégica es mucho menor que la de Putin, pero, digamos, pero me parece que no resuelve el problema. No, pero es que básicamente lo que buscaba Putin era mostrar el apoyo, es más, lo dijo Lukashenko. Exactamente, dijo, es el apoyo. hay que recurrir al hermano mayor. En una situación de debilidad hay que recurrir al hermano mayor. ¿En qué términos lo plantea? Y también voy a citar la frase que dijo Lukashenko cuando se reunieron el lunes: los amigos se reconocen en las desgracias. Pero sí, no me parece, digamos, no me parece mal en una lógica de, por ejemplo, yo que vengo siguiendo por mis intereses, ¿no? La situación en El Salvador, en Honduras, el otro día se le prendió fuego a Bukele el país y salió la embajada a decir, o sea, no me parece exclusivo de Rusia, ni de los satélites mal llamados, digamos, pero de los que fueron satélites provincias de la Unión Soviética. Decir que el hermano mayor en Centroamérica, que tiene la misma, me parece a mí, digamos, con las particularidades de Oriente y Occidente, ¿no? Pero la misma forma de vincularse hacen lo mismo. Es que sí, en lo que hoy podríamos llamar el espacio postsoviético, todavía está muy interiorizada esta cuestión de hermandad, de lazos de sangre, ¿no? Por eso también se le dice el hermano mayor, o por eso también desde Rusia hacia Ucrania hay una concepción de hermano menor, hermana menor, mismo hay un montón de canciones al respecto, digamos, está muy interiorizada la cultura. Pero lo que sí me parece que tal vez no es una estrategia muy positiva para Putin el apoyar lo que venimos hablando en muchos programas, lo que ya para nosotras es un régimen ya
podrido y en decadencia, Pero digamos. bueno, veremos la fortaleza que tenga. Y bueno, comentar nada más que todo esto va a estar subido en una columna que va a subirse en estos días a lo que es el portal online del diario Conclusión. Después Así que le metemos mucha pila para que lo puedan ver en nuestras redes. Para seguir un poco con lo que es la Unión Europea, tenemos también que el lunes se llevó adelante la cumbre entre la Unión Europea y China, que si mal no recuerdo es la 23ª cumbre, Sí. en el marco de las negociaciones de un acuerdo de inversión. De más está decir la importancia de este acuerdo, ¿no? Para China no deja de ser ganar terreno o acercarse a un actor que es clave en Europa, que es un aliado histórico de Estados Unidos, que digamos, se tiene la posibilidad de convertirse en un socio estratégico y además un acuerdo en un tema, digamos, que es la base de la disputa entre Estados Unidos y China, digamos. No es como tal vez podíamos decir en la Guerra Fría en el ámbito militar, digamos. Esta disputa es principalmente económica. Por supuesto que para la Unión Europea implica también mayores mercados. Fueron también denominaciones de origen, ¿no? Que van reconociendo, me parece. Que se estuvo trabajando, yo leí un poco en el grupo de negociaciones internacionales de la UNR, que se los recomiendo, que también lidera Juli Selikovic, a la que le estamos haciendo mucha propaganda hoy. Pero hablaban también de unas denominaciones de origen que se van a reconocer mutuamente. Pero bueno, también, digamos, esta lógica de poder acercarse a un socio comercial, que es clave, sobre todo de cara a la posible victoria de Biden, ¿no? De que en caso de que Biden empiece a volver un poco para atrás en todas las estrategias que llevó adelante Trump, bueno, China estará asegurada de que tiene presencia, exactamente. Sí, me parece también importante reconocer que el día martes la OMC dictaminó que efectivamente todas las sanciones impuestas por Estados Unidos son ilegales, digamos. No dijo nada nuevo. Sí. El problema ¿cuál igual es? no lo paró nunca. Es que el problema es este. Nunca ha parado. Claro, el problema es que cuando la OMC dictamina que vos hiciste algo mal, las sanciones son recomendaciones de que vuelvas para atrás las cosas. Entonces, en una situación de extrema debilidad donde Estados Unidos frena todo el tiempo y en un contexto, como veníamos diciendo, de violabilidad del Pacta Sunt Servanda, en el Banco Interamericano, en esta de la Unión Europea, esta decisión es rara. ¿Es rara en qué sentido? En que su capacidad de cambiar de alguna manera el tablero efectivo es nula y en términos políticos acerca a China a una Organización Mundial del Comercio que sabemos las particularidades del modelo chino. Capitalismo para afuera, pero un capitalismo de Estado para adentro. Entonces, bueno, a mí las cosas no me quedan claras en el ámbito internacional. Estudié esta carrera, no entiendo nada. Esa es la clave. La clave es que no entiendo nada de lo que está pasando. Porque ¿por qué el organismo haría algo que en definitiva lo único que hace es minar contra sí mismo? Claro, perjudicarse a sí mismo. Pero bueno, es para tener en cuenta de que efectivamente la guerra económica es ilegal. De todos modos, este acuerdo de inversiones o la negociación de este acuerdo de inversiones está siendo bastante dura. Bastante. Sí. La Unión Europea demanda cuestiones que o China no está dispuesta a cumplir o que las cumple, pero bajo sus propias condiciones, ¿no? Por ejemplo, el principal objetivo es lograr un equilibrio comercial, una reciprocidad comercial, es decir, que las empresas europeas operen en China de la misma manera que las chinas en Europa. Bien. Entonces, ante esta demanda, ¿qué hace? China abre ciertos mercados, pero ¿dónde está la trampa? Abre mercados que ya están saturados. Tal cual. En donde el margen de maniobra de las empresas europeas es mínimo. Y engancha cuestiones que para Occidente son clave, como la lucha contra el cambio climático, el respeto de los derechos humanos, como por ejemplo está pasando con la ley de seguridad en Hong Kong. Abstenerse de acciones unilaterales en el mar de China Meridional, digamos. Claro, tal cual. Son bastantes ganchos. Bien, seguimos, así no nos quedamos sin tiempo. Seguimos con Estados Unidos. Vamos a ver que la empresa de software Microsoft anunció a los candidatos presidenciales, tanto Trump como Biden, que son blancos de ataques de piratas informáticos. Volvemos al 2016 con la intromisión cibernética. Que estos hackers aparentemente pertenecen tanto a Rusia, China como Irán. Y atacan, digamos, tienen el objetivo tanto a los candidatos presidenciales como a sus compañeros de campaña, al igual que alrededor más o menos 200 organizaciones, dentro de las cuales se encuentra una consultora en comunicación que trabaja a la par o en relación al Partido Demócrata y que ya ha participado de casi 6
6 campañas presidenciales. Bien. Esto también se da en el marco de otro hackeo que sufrieron en la plataforma de Twitter personas del calado de Obama, Biden, Elon Musk. Bien, o sea que Bill Gates. Lo que podemos decir es que en este mundo habermasiano de opinión pública está complicada. Está complicado en donde vemos que nuevamente, digamos, los ataques ya dejaron de ser materiales de despliegue de tropas como tal vez podía llegar a ser en un pasado y que la guerra híbrida está sucediendo. Tiene su curso. Bueno, así rápidamente nos quedamos con ganas de mucho más, pero es porque este mundo complicado se los queremos explicar y a veces no nos el da... tiempo no nos alcanza. 60 minutos es muy poco para esta realidad. Pero bueno, muchas gracias compañeras por lo que han preparado. Nosotros nos vemos el sábado en el Tweet Week para actualizar si alguno de estos temas ya cobra nueva vigencia. Y si no, el próximo jueves a las 20 horas por Conclusión TV y por todas nuestras redes. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo muy grande. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.